vivir humano nos impone nuevos valores y criterios para nuestra vida, de pie para la proclamación del Santo Evangelio. Bendito eres, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque revelaste los misterios del reino a los pequeños. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría vende todo lo que posee y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas y al encontrar una de gran valor fue a vender todo lo que tenía y lo compró. Palabra del Señor. ¿Qué es el precio? Es sin duda el valor estipulado de contracambio cuando se quiere adquirir algún producto. ¿Cómo se forma ese precio? Se forma con el valor objetivo de la cosa, que se hace con el esfuerzo del trabajo, la materia que se ha utilizado, etcétera, y lo que el otro puede pagar. Porque también puede ser que el otro no pueda pagar y, por ejemplo, el pan se ha elaborado con harina que cuesta cara, con electricidad que cuesta cara, con horno que cuesta caro, pero el otro no lo puede pagar y tiene hambre. Entonces, ¿cuál es el precio? No es que todo el precio sea relativo, no, hay una objetividad, pero hay que ver qué se debe pagar. Lo necesitamos evidentemente. Si alguien lo llegara a cobrar, no es fundamental para nuestra vida física. No podríamos, y entonces el Señor lo ha hecho abundante y gratuito, pero ha puesto condiciones, no contaminarlo, por ejemplo, ¿no? Entonces usamos el aire, pero tendríamos que ser mucho más conscientes de no contaminarlo, porque no solamente lo contamino para los demás, sino que también lo contamino para mí. Y digamos de las otras cosas también, el mar, el agua en general, toda la naturaleza. ¿Cómo podríamos pagar nosotros los frutos de la naturaleza que Dios nos concede para nuestra subsistencia? Claro, entonces, dado que lo necesitamos, nadie se lo puede apropiar de tal manera que el otro que lo necesita no le llegue. Y entonces ustedes dirán: Padre, ¿usted iluso o no ve lo que pasa en el mundo? Sí, sí veo, y por eso estoy criticando. Claro, desgraciadamente la apropiación de algo que es necesario provoca injusticias. Lo decía Santo Tomás de Aquino, decía que sobre los bienes que son fundamentales grava una hipoteca social. ¿Qué quiere decir? No te lo puedes apropiar cuando el otro está necesitado. Claro, la sociedad ha hecho que nosotros podamos vivir de este intercambio
poniendo un precio. Pero imagínense, entonces siempre nos vivimos quejando, con razón, ¿no? Cómo suben los precios. Llega un momento en que no se lo puede pagar, y no solamente las cosas de lujo o innecesarias, sino también cosas necesarias, ¿no? Y eso viene a raíz del Evangelio. No es que el Evangelio es agua de pelones que no compromete y no exige, ¿no? Sí, también nos exige en el ámbito social. El Señor dice que el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido. Entonces la pregunta que surge de esto es, ¿qué estarías dispuesto a pagar para obtener ese reino de los cielos? ¿Es tan caro el precio de la vida, dice uno de los salmos, que nunca bastará para vivir perpetuamente sin bajar a la fosa? Claro, es tan caro el reino de los cielos que no hay nada que nosotros pudiéramos dar a cambio del reino de los cielos. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que nos salvamos todos? No. Así como hay una hipoteca sobre el aire, no lo contamines, sobre el agua, no la contamines, etcétera, etcétera, también hay sobre el reino de los cielos. ¿Cómo contaminamos nosotros el reino de los cielos? Con el pecado. El pecado lo contamina el reino de los cielos en nuestro corazón, haciendo que se nos cierre la puerta. Cerramos la puerta del reino de los cielos cuando no respetamos esa pureza del reino de los cielos. Miren que es tan caro que no lo podríamos comprar con nadie, con nada. Nadie tiene una cantidad de dinero suficiente para sobornar a Dios. El reino de los cielos costó la sangre del Hijo de Dios. Entonces vayan a pagar ustedes esa sangre. Y hay una historia muy particular que solía circular antes en las redes sociales, o antes que se llamen redes sociales, y antes de la pandemia, ¿no? Se había declarado una pandemia en el mundo, empezando con un gran caos y confusión, cerrando los aeropuertos, las fronteras, etcétera, como ha sucedido, y entonces una enfermedad increíble, desconocida, y se empieza a buscar el antídoto, la vacuna, y entonces no la podían encontrar porque tenían que encontrar a alguien que tenga las características suficientes como para producir ese antígeno o lo que sea. Entonces, ¿qué sucede? Que encuentran un muchachito que le hacen los estudios, todos se tenían que examinar para ver si eran compatibles para hacer esta vacuna, y resulta que solamente un niño era compatible. Entonces los médicos hablan con los padres: necesitamos la sangre de su hijo. Bueno, dice, extráiganle. Y dice, no, toda la sangre. ¿Qué quiere decir? Que tiene que morir. Tenemos que extraerle toda la sangre. No la va a poder producir como para seguir viviendo. Entonces, bueno, obviamente que tenían que ver con el hijo, ¿no? Si estaba dispuesto a ofrecer así su vida por la salud de todo el mundo. El niño acepta, y entonces, bien, se muere, por supuesto, ¿no? Y el mundo empieza a curarse, ¿no? Entonces, la Organización de las Naciones Unidas lo declara el hombre más importante del mundo, y entonces se establece una festividad para honrar la memoria de este niño mártir que ofreció su sangre por el mundo.
y entonces en todas las ciudades del mundo se reunían para honrar a su imagen. Entonces ponían una foto del niño y celebraban y lloraban de agradecidos, ¿no? Y entonces a la semana siguiente volvieron a reunirse para agradecer, pero ya algunos no fueron, ya algunos no tenían posibilidad, qué sé yo, tenían otras cosas, ¿no? Pasó un mes y ya los que fueron a la celebración eran muchísimos menos, ¿no? Y pasó un año y los que estaban ahí eran contados con los dedos de una mano. Y entonces los padres decían: caramba, nuestro hijo ha dado toda su sangre por ustedes y no son capaces de recordarlo. Bueno, ese que ha dado su sangre por nosotros es el Señor Jesús, obviamente, ¿no? Se dan cuenta que dio toda su sangre por nosotros. ¿Cuántos somos acá, no? Estamos todos los que hemos sido redimidos con su sangre. ¿Cuánto cuesta la sangre de Jesús? Es tan caro el rescate de la vida que nunca les bastará para bajar a la fosa, para evitar bajar a la fosa, dice, ¿no? Y entonces, ¿qué? ¿Con qué ánimo han venido a celebrar la sangre de Jesús? Ese es el reino de los cielos, ¿no? Ese es el tesoro del cual nosotros deberíamos estar dispuestos a pagar el más alto precio. Pero como el aire es tan caro, que el Señor nos exige a cambio que cumplamos sus mandamientos y que vivamos en gracia. Todos los que estamos aquí estamos en gracia de Dios. No levanten la mano nadie, por favor, porque no se trata de una inquisición. Pero quiero que tomemos conciencia. Nos damos cuenta que lo único que se nos pide es que estemos en gracia de Dios. Lo único que se nos pide, que vivamos los mandamientos. Lo único que se nos pide, que vivamos la caridad. El reino de los cielos, dice, es como un tesoro escondido. Este hombre que lo encuentra vende todo para comprar el campo. Es como una perla preciosa. El que la encuentra vende todo para conseguirla. Bueno, ¿no estaríamos nosotros dispuestos a vivir en gracia de Dios para poder participar de ese reino de los cielos? Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Creo en Dios,